La estrategia económica de Andrés Manuel claramente es de competitividad. Tenemos dos monopolios, el público y el privado. Los privados creo que no tienen nada de bueno, restan mucho la competitividad y se requiere un combate fuerte a las prácticas monopólicas que no ha existido. Y eso, el hecho de tener que pagar insumos caros, le resta competitividad a todo el resto de empresas que no tienen monopolio, ¿verdad? A las que tienen que competir, sobre todo las que tienen que competir con el extranjero. No, yo pienso que no. Porque por una razón muy sencilla. En el caso de los monopolios privados, teóricamente y en la práctica, pues lo que buscan es maximizar sus utilidades, ¿verdad? A costa del consumidor. Y en el caso de los monopolios públicos, no. Digamos, puede o no ser así, ¿verdad? Los monopolios públicos, y te voy a poner ejemplos. Mira, la energía más barata de Europa, la electricidad más barata de Europa, por ejemplo, la tienen Francia y Noruega. Son monopolios estatales. China pues, es un monopolio estatal también y tiene la energía muchísimo más barata que nosotros. ¿Por qué? Porque esos gobiernos buscan usar los monopolios como instrumento de competitividad de sus países. En México el sector energético se usa para recaudar lo que no se recauda vía impuestos. Entonces tienes que tener precios muy altos porque es la única forma de que el gobierno pueda mantenerse. Mira, es demasiado importante que las empresas del sector energético inviertan, porque es la única forma que van a ser más rentables. Sin invertir, pues no hay empresa que aguante. Si nada más estás ordeñando la empresa, pues la estás condenando a morirse. De hecho, Pemex, la única razón, yo creo, que no han logrado que quiebre es porque aumentaron los precios del petróleo. Se necesita que Pemex invierta en actividades rentables en las que puede invertir y que no ha invertido por una razón que es bastante artificial, que es que se trata su inversión como si fuera un gasto público y que afecta el déficit. Te voy a decir, por ejemplo, las empresas europeas paraestatales que están concentradas en el sector de energía no consolidan el presupuesto, están fuera del presupuesto. ¿Sí? Pemex y la CFE deben de hecho, las empresas paraestatales europeas, para estar fuera del presupuesto, ese es el criterio, que se manejen con criterios comerciales. Ahora, siendo empresas públicas, una cosa es que tengan criterios comerciales y otra es que vayan a usar el poder monopólico para maximizar sus ingresos. Eso no sería buena idea, porque entonces acabas con la industria que es consumidora de energía, ¿verdad? O sea, lo sacas de competitividad internacional. Mira, yo creo que la corrupción, tanto en los sindicatos como en lo que sea, hay que combatirla y hay que buscar la eficiencia. La utilidad antes de impuestos e intereses de Pemex, la de hace 1 o 2 años, es de 60,000 millones de dólares. 60,000 millones de dólares. O sea, si el sindicato cuesta mucho, vamos a suponer que en lugar de 2.500 debiera de costar 1,000, bueno, 1,500 millones de dólares es mucho dinero y hay que cuidarlo, ¿verdad? Pero comparado con 60,000 millones de dólares no es nada. O sea, el problema no es el sindicato, que no quiere decir que no haya que buscar la eficiencia, bajar la corrupción, etcétera. Eso no está a discusión. Lo que Andrés Manuel está proponiendo, no para el sindicato de Pemex, sino en general, es, número uno, que haya democracia sindical. Con eso va a bajar mucho de la corrupción, porque los líderes sindicales pues van a tener que darle buenos resultados
a sus agremiados y no simplemente dedicarse a enriquecerse. Yo creo que probablemente son mucho más para los líderes que para los trabajadores. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que hay que quitar. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es arreglar la empresa. Una vez que la empresa esté en orden, que se esté invirtiendo bien, que sea rentable, etcétera, pues tal vez se pudieran ver otras alternativas, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera es necesario, pero si fuera necesario, si del punto de vista de sentido común es lo mejor, porque igual hay muchos proyectos rentables, ¿verdad? Y no quieres usar pura deuda porque a lo mejor la empresa estaría muy apalancada, pues igual se podría. Pemex es un patrimonio de los mexicanos, ¿verdad? Si vas a vender parte de Pemex, lo primero que tienes que hacer es que valga lo más posible. En México hasta hoy hemos demostrado ser muy malos para controlar monopolios y muy malos para cobrar impuestos a las grandes empresas. Mientras no demostremos que somos buenos para regular a los monopolios y las prácticas monopólicas y para cobrarles impuestos, pues es una locura pensar en capital privado en Pemex o la CFE. Si hiciera lógica económica para los mexicanos, sí, y siempre bajo la rectoría del Estado. Ahorita lo que estamos pensando es, sin cambios en la ley, ¿qué hacemos para que esto se maneje de forma mejor para beneficio de todos los mexicanos con la ley actual? Si ya arreglándola, teniendo las finanzas como deben ser, etcétera, estamos perdiendo oportunidades, vamos a ponerlo así, por falta de capital, porque no puede ser todo con deuda, bueno, pues en ese caso, pues lo más lógico sería plantearlo así. Pero tiene que ser después de que se haga toda la tarea, no antes. Número uno, que tome el régimen financiero contable de las empresas paraestatales exitosas. Número uno, para que pueda invertir en todo lo que tenga sentido económico. Y número dos, arreglar lo que ya existe. O sea, quitar corrupción, ineficiencia, etcétera.